Bueno, pues días atrás, recordemos que Estados Unidos secuestraba, robaba todo un barco de petróleo repleto de petróleo de Venezuela. Y por supuesto los aplaudidores de todo esto, ¿dónde están sobre todo? En Miami, ¿no? Y ahí estaba el señor Alex Otaola, presentador de su programa de televisión por YouTube, etcétera. Influencer, se llama a sí mismo, fue candidato a la alcaldía de Miami, bueno, salió bastante trasquilado, la verdad, no le votó mucha gente, pero él sigue haciendo su propaganda de guerra. Y le vamos a escuchar, y por favor, Lázaro, no te quedes, o sea, no, espero no despertar esos sentimientos primitivos de odio que a mí por lo menos me despierta estas palabras que vamos a oír. Espero que lo tratemos con una cierta cordura. Escuchemos. El presidente Trump, mi querido Pelusa de Maíz, hizo así y movió un barquito que estaba saliendo de Venezuela, barco iraní, transportando petróleo venezolano rumbo a la isla Basurero. ¿Y qué hizo el ejército norteamericano? Decomisó el barquito. Se acabó. No hay petróleo para la isla Basurero. Y se jodieron. Llevan mucho tiempo diciendo, estamos bloqueados. No, bloqueo es esto. Esto es bloqueo. Ojalá hagan esto con los barcos de pollo. Hagan esto con los barcos llenos de carros. Hagan esto con los barcos llenos de contenedores. Hagan esto con todo, que no les llegue, pero ni la brisa del mar. Porque ahora ningún otro barco, cuando le digan, no, te estoy llamando para que lleves un petrolito a Cuba, dice, ¿qué? No, papi, no, que los americanos me van a decomisar, como hicieron con Alajaya la vieja. No, olvídate de eso. Mis barcos no van para allí. Dame petróleo para llevarte a otro lado, pero a Cuba no voy. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, ¿cómo te quedas, Lázaro? Vamos a tratar de bajar un poco las revoluciones. Yo por lo menos las tengo. Mi cerebro está en estos momentos como a 1000 por hora cuando oyes estas cosas, ¿no? Porque es cierto que la sinceridad aclara muchas cosas, ¿no? Aclara muchas cosas y sobre todo desnuda a todos estos idiotas que dicen que el bloqueo no existe, que todo es un invento del gobierno cubano. Bueno, estamos viendo que hasta ya directamente no solamente destruyen el dinero que puede tener el Estado cubano para comprar petróleo, sino que ya cuando va a llegar el petróleo se lo quitan, ¿no? Y hay personajes que aplauden esto, que les parece bien que no entre el aire ni la brisa del mar, o sea, es decir, que el pueblo se muera de hambre, sin luz, sin agua y sin nada. Eso es lo que quieran, pero luego no me hablen de democracia, no me hablen de libertad, no me hablen de nada, ¿eh? Contra esta gente supongo que habrá que luchar con el cuchillo en la boca y como haga falta, porque son realmente no solamente enemigos del pueblo cubano, son enemigos de la humanidad, ¿no? El señor Trump y el que está detrás de todo esto, el que diseña todo esto, que se llama Marquito Rubio. Ese es el verdadero artífice de toda esta guerra, ¿no? Bueno, es que no hay palabras, José. Sinceramente, los que tenemos un profundo, un fuerte, poderoso sentimiento cubano y patriótico, no podemos quedarnos tranquilos ante semejante servilismo al imperialismo de los Estados Unidos. Este individuo, Alex Otaola, es de lo peor que haya podido nacer en tierra cubana. De lo peor. Es un sinvergüenza, es un doble moral, es un tipo que vive arrastrado permanentemente ante las botas del imperialismo de los Estados Unidos. Es un arrastrado, no se puede ser más estúpido. Primero lo es un influencer, que pudiéramos trasladarlo o señalarlo como un terrorista. Es un terrorista de los medios y utiliza su canalucho, su programucho para trasladar más veneno, pretendidamente más veneno
más daño al pueblo del cual en una ocasión salió. Da pena, da realmente pena que alguien nacido en Cuba tenga esos sentimientos tan bajos, tan putrefactos con respecto a la nación y el pueblo que le vio nacer. El país seguirá, Cuba seguirá siendo libre, independiente y soberana, Otaola. Siempre, siempre, aunque existan elementos tan arrastrados como tú, Cuba seguirá su camino y el pueblo cubano, el verdadero pueblo cubano, con su coraje, con su sabiduría, con su inteligencia, con su valor, llevará el país adelante. Adelante. Y tipejos como tú están fuera. Fuera, totalmente fuera. Tú no eres representante de nada. En todo caso, eres un subordinado de las peores políticas, las políticas criminales del imperio de los Estados Unidos que te paga. Así mismo es. Bueno, luego que dicen todos estos idiotas, idiotas e idiotas, hay que llamarlos así, todos estos que te vienen, el bloqueo no existe, pero mentira, mentira, ahí, en concentraciones, en manifestaciones que hacen la solidaridad, te viene un gusano de estos y te dice, eso es mentira, el bloqueo no existe. Mira. Hasta se roban un bar, o sea, ya hasta si no lo querías ver, si no querías ver que destruyen la economía, todas las fuentes de ingreso, que a lo mejor eso es un poquito más etéreo, aunque es objetivo, pero es un poquito más etéreo, mira, ahí ya tienes un barco, te lo han quitado de en medio. A ver qué consecuencias tiene ahora esto para el sistema eléctrico de Cuba, pero seguramente que seguirás diciendo, idiota, que eres absoluto idiota, ¿eh? Seguirás diciendo que el bloqueo no existe. Es increíble, ¿no?